Bueno, para mí la pastelería es una forma de vida donde he nacido, donde he trabajado, donde gracias a la trayectoria de mi familia, mi padre, mi madre, pues he podido estar en esta profesión y descubrir el trabajo que toda la vida han realizado mis padres y gracias a ellos pues soy lo que soy. Para mí significa pasión, amor, sacrificio, esfuerzo, constancia. Para ti es gratificante, por lo tanto la pastelería, ¿qué es? Pues placer y disfrutar. Bueno, en la pastelería tenemos dos tipos, dos elementos o dos líneas de trabajo podríamos llamar. Tenemos la pastelería muy innovadora y tenemos la pastelería muy tradicional. Para mí la innovación en la pastelería es el eje fundamental, pero sin la tradición no hay la innovación, porque muchas veces hablamos de inventar. ¿Quién inventa algo? Hoy en día inventar conozco muy poca gente que haya inventado algo, porque si tú analizas lo que significa inventar, por ejemplo, un bizcocho, el que inventó el bizcocho es un inventor, pero luego son modificaciones de un bizcocho, son innovaciones en un bizcocho. Intentamos buscar siempre la innovación, la creatividad y hacer un producto súper bueno mediante los mejores chocolates, la mejor materia prima y siempre el mejor producto es fundamental. Bueno, lo que es, por ejemplo, el tema del desarrollo de un producto como fue el turrón de croissant, ¿cómo surgió? La idea de todo esto es coger un producto clásico de toda la vida, ganamos el premio de mejor croissant artesano de mantequilla de España y necesitábamos algo para intentar vender mucho más al cliente. El cliente viniera a comprar un croissant, pero se llevara un turrón de croissant. Y buscando esta línea de trabajo, buscando esta filosofía, pues teníamos una entrevista de radio y nos dijeron que qué estábamos preparando para la Navidad. Y a lo loco contestamos que estábamos haciendo un turrón de croissant. ¿Qué hicimos? Claro, queríamos hacer un turrón de croissant que a simple vista ya se viera que era un turrón de croissant, porque si hacemos un lingote y le ponemos turrón de croissant, pierde un poco la gracia. Lo que hicimos fue hacer un molde en forma de croissant, ahí buscamos mezclarle sabores muy potenciados, como es un buen chocolate negro, un buen croissant caramelizado, y ahí fue donde buscamos la innovación de hacer un producto de bollería muy clásico, poniéndolo dentro de un praliné de almendra cruda, y ahí surgió un turrón de croissant que para mí es algo muy innovador, muy diferente, que no había visto hasta el momento. Ganamos el premio del croissant y queríamos que se hablara en todos lados del croissant. Nos fuimos, hicimos un turrón de croissant en Navidad, hicimos un huevo de Pascua en Semana Santa y en San Juan, en otra diada muy importante en nuestra gastronomía pastelera, hicimos también una coca de San Juan con croissant. Aquí fue donde explotamos al máximo, vendimos al máximo la marca Vallflorida Chocolates, la marca de croissant Mejor Croissant de España 2015, y es la parte esencial de un negocio, intentar que mediante un producto le puedes sacar el máximo beneficio. Es la esencia clave para esto. Nosotros tenemos unas épocas muy fuertes de trabajo, que es Navidad y Semana Santa. Navidad por los turrones, Semana Santa por las figuras de chocolate. En verano, como no tenemos trabajo, buscamos la creatividad, buscamos las ideas que hemos apuntado durante todo el año, las vamos apuntando en un papel. Y cuando llega la época de verano, que tenemos muy poco trabajo después de San Juan, ¿qué hacemos? Pues empezamos ya a hacer las bolas de Pascua, empezamos a hacer turrones para hacer todos los catálogos de productos de la pastelería. Hacemos unos dossiers donde ponemos todo el catálogo que vendremos de monas de Pascua en Semana Santa, un catálogo de turrones y hacemos un catálogo de tartas y piezas individuales para la pastelería. Ahora mismo estamos en Navidad, hay mucho trabajo, pero no hay que perder la idea de que de aquí a poco ya es Semana Santa y nosotros, como vendemos a pastelerías y a tiendas gourmet, lo que hacemos es lo siguiente: producimos hasta el día 6 de enero, pero el día 1 de enero mandamos todos los catálogos de productos de monas de Pascua a todos los clientes que tenemos, y así ellos ya van haciendo los pedidos y podemos trabajar con mucha antelación. En Chocobic tenemos dos líneas de productos de chocolate. Tenemos unos chocolates en los cuales son más de diario, un chocolate donde podemos hacer muchas elaboraciones, donde por ejemplo tenemos una Guinea, un Ecuador, un Ceilón, un Nepal, unos chocolates muy ricos en cuanto a sabor, en cuanto a textura, fluidez, son perfectos para el trabajo. Y luego tenemos otros chocolates como pueden ser Kendari, Tarakan o Kumare,
Porque yo creo que en la pastelería tenemos que tener muy claro el por qué es cada producto, ¿no? Porque muchas veces vamos a intentar hacer de que estamos utilizando un producto muy elitista, pero tenemos que saber en qué momento debemos utilizar un producto muy elitista. Porque si resulta que estoy comprando un chocolate de origen y lo pongo dentro de un croissant, ¿qué sentido tiene? Porque resulta que estoy poniendo un producto de muy alta calidad dentro de un panettone, por ejemplo, y este panettone, al ponerlo al horno, el chocolate se le van el 60 o el 40% de las calidades de ese chocolate. Por lo tanto, buscaremos un chocolate que se adecue mucho mejor para esta función de poner al horno. Y es muy importante el saber dónde ponemos cada elaboración y dónde ponemos cada producto en cuanto a chocolate o en cuanto a un producto de materia prima de mucha alta calidad. Para mí, formar parte del grupo Chocovic fue una noticia súper importante. ¿Por qué? Porque toda la vida he trabajado con chocolate Chocovic. Cuando empezaron con la aula hace 20 años, mi padre iba con Luis Morera a hacer cursos, a ayudarle a hacer cursos por algunos lados de Portugal y por ahí con la marca Chocovic. Mi padre siempre ha creído en la marca, siempre hemos usado este chocolate y por eso cuando hago algo, cuando trabajo, siempre me gusta llevar lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy importante representar siempre lo que tú crees, lo que a ti te gusta. A mí cuando me hicieron para entrar a Chocovic no hizo falta que me dijeran qué chocolates habían, ni qué pralines habían, ni todo lo que había, porque de verdad siento que es un producto de máxima calidad, un producto magnífico y tenemos un chocolate que no tiene nada de que envidiar a ningún otro chocolate. Y por lo tanto, para mí estoy súper contento y feliz de poder formar parte de esta empresa.